Ser podcast. Todo tiene una conexión, ¿eh? No, Es la banda sonora de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿vale? Bien. Los enanitos eran amigos de Blancanieves. Sí. Pero había un personaje del cuento que no. Era su archienemiga. Y por eso se la quería cargar. ¿Quién era la archienemiga? La madrastra. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Muy admirada es su belleza, majestad. Pero hay una joven que es más bella. Una criatura que brilla como una estrella. Por desgracia, ni vos superáis su beldad. Por desgracia. Gracias. Para ella, efectivamente. Tiene que fastidiar eso, ¿eh? El 9 de junio, tal día como hoy, se celebra desde hace 5 años el Día de las Madrastras. Y esto ya es muy serio. Sí, es serio. Para intentar acabar con el estigma que pesa sobre ellas, ¿no? Sobre esta palabra, sobre este concepto. El Instituto Nacional de Estadística calcula que en España el 10% de las parejas con hijos menores tienen una madrastra o un padrastro. Son estimaciones a la baja. Seguramente hay muchas más, pero claro, la palabra sigue sonando así rara y a veces genera incluso tener que afrontar situaciones difíciles. María Manjabacas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te has acercado al mundo, al universo, al territorio, madrastra? ¿Qué has encontrado? Pues mira, lo primero, hablabas tú y decías estimación, y es que ese es el problema, que es que no tenemos ni siquiera un dato. Normalmente cuando empezamos un reportaje siempre nos gusta, ¿verdad?, a ti y a mí en la radio poner el dato preciso, y decir, hay tantos. Bueno, pues no lo tenemos, y ese es el problema, que las madrastras no están contabilizadas. Falta visibilidad, por eso el cine aquí pone su granito de arena, ayuda, porque lo de Kramer contra Kramer ya está superado, desfasado, y por eso Yolanda Centeno lleva al cine esta realidad, una preciosa película, Tras el verano, que trata este tema y que ella conoce bien porque ella también es madrastra, y fue en el parque cuando llega el momento incómodo y cuando llegan las presentaciones. El hijo de mi chico era pequeño en ese momento, ahora ya son más mayores, y en ese momento le dijo a sus amigos, ella es mi madrastra, pero es una madrastra buena. Y yo pensé, claro, o sea, si no dice nada... El mundo de los niños que tienen asociado que la madrastra solo puede ser una malvada malísima. Habrá que hacer algo, se planteó ella, y ella ha hecho lo que sabe, hacer cine para cambiar un poco esta versión de lo que hablábamos de los cuentos. ¿Por qué cargar con ese peso social por un tema de cuentos, no? Alguien me dijo cuando hay el lanzamiento de Blancanieves, ¿no? Me dijeron, son cuentos, los cuentos son cuentos, no importan. Y yo pensé, los relatos son importantes y no importa si un dragón es dibujado, porque no va a haber un dragón que se sienta afectado, pero es que en las madrastras sí que existimos, entonces este porcentaje de la población, igual que ha pasado con las personas de baja Habéis estatura, visto qué reflexión, ¿no? El dragón no hace daño a nadie porque nadie se identifica con el dragón, pero claro, con las madrastras se identifican muchas personas, y lo decíamos al principio, no hay estadística, y lo que ella se pregunta, si no hay censo, ¿cómo va a haber políticas? Y si ni siquiera estamos en el censo, como familias, pues también es difícil destinar y pensar en qué necesitan, porque realmente no estás considerada casi como familia. Estás... Claro. Si en la queja, Francino, la falta de cobertura legal y social. Claro, tú has hablado con una abogada de familia, que supongo que reconoce el limbo jurídico en el que están, digamos, las madres no biológicas. Sí, he hablado con Marisa Narros, que abiertamente reconoce, pues eso, el vacío legal y la desprotección en la que se encuentra esta madre que de repente, bueno, pues como la película o en la vida real, se separa de su pareja y no se quiere separar de su hijastro. Pero las visitas las comparten el padre y la madre, pero la madrastra no. ¿Por qué? Porque no hay jurisprudencia. Con la ley en la mano, yo sinceramente he buscado y no encuentro que se haya desarrollado, porque a lo mejor la gente no ha llevado a cabo el intentarlo, el solicitarlo, es un nuevo modelo. Y por eso a esta figura hay que dotarla de derechos. Pero ojo, mirad qué curioso, si tú llegas de madrastra porque la madre ha muerto, estás más reconocida también a nivel legal. Yo lo que sí me he encontrado jurisprudencialmente, que cuando esta figura que aparece, pareja de un padre o madre biológico, sustituye, porque no existe el otro progenitor, los derechos están consolidados. Pues dicho queda, ¿cómo cambia el cuento si llegas por una muerte o si llegas por un divorcio? Creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Antes de seguir adelante, este Día de las Madrastras es una iniciativa que nace de la experiencia de dos mujeres, Berta Capdevila y Aina Buforn, que en el año 2018 crearon el proyecto Ser Madrastra. Berta, buenas tardes.
Buenas tardes, Carla. Estás escuchando, María, me imagino, sí, ¿no? Con todo esto que está comentando. Sí, oye, ¿cómo desde tu experiencia, cómo dirías que ha evolucionado en este tiempo el concepto de madrastra? No hace falta remontarse a Blancanieves, pero ¿cómo ha evolucionado en estos años, desde que habéis puesto en marcha esta idea? Pues mira, desde que nosotras empezamos ha cambiado muchísimo, porque cuando yo me convertí en madrastra, busqué información. Yo tenía 25 años, me encontré con un padre con un proceso de separación, con un niño de 3 años, mi vida cambió por completo y yo me encontré totalmente perdida. Empecé a buscar, no encontré ningún profesional que supiera de esto, no encontré libros, no encontré redes de apoyo, no había nada. Tú buscabas madrastra en Google y te aparecía pornografía o noticias escabrosas, asesinatos y cosas así. No había nada. De ahí nació la idea de crear un espacio que diera voz a esta experiencia y que pudiera servir para acompañar a otras mujeres que se encontraran en esta situación. Y ahí fue cuando nos conocimos, Aina y yo. Entonces, bueno, empezamos a trabajábamos con las mujeres, pero nos dábamos cuenta de que más allá de la problemática individual de cada familia, todas tenían el denominador común de que tenían esa especie de estigma de la mala madrastra planeando sobre sus cabezas, y todas iban a la familia con miedo a ser rechazadas. Se ponían unas exigencias que eran imposibles, porque claro, tenían que querer a esos niños como si fueran suyos, pero no podían ocupar el lugar de la madre. Claro. Tenían que cuidarlos con todo su ser, pero no podían decir nada porque ellas no eran la madre. Entonces, claro, el nivel de malestar que se generaba era muy grande y eso era una problemática social. Y habéis creado este espacio, este proyecto Ser Madrastras, y en este tiempo también habéis publicado un libro, un manual para la madrastra moderna, que creo que es el primer libro de esta temática que se publica en nuestro país. ¿Y cuál es el primer consejo que le darías, Berta, a una mujer que empieza en esto de la madrastridad? Sí, el primer consejo para mí sería informarse. ¿Por qué? Porque cuando llegamos sin información o sin conocer a otras madrastras, venimos con esas ideas de los cuentos a los que se refería Yolanda. Entonces, claro, vienes con esa idea y tienes mucho miedo a ser rechazada y eso te impones parecer una madre, pero sin ser una madre, entonces nunca sabes qué lugar ocupar y al final eso termina afectando mucho a la salud mental de las mujeres. Entonces, una vez que te informas y empiezas a derribar esos mitos a partir de la realidad, que hoy en día, por suerte, ya tenemos datos, ya hay profesionales, hemos publicado este libro precisamente para esto, cuando tú te acercas a la familia desde un conocimiento de realidad, lo haces con expectativas mucho más reales, sin esa exigencia y además con herramientas también. Berta, yo no sé, ahora nos lo contará Isaías seguramente, no se me ocurren sinónimos de la palabra madrastra, y mira que es un palabra feo, pero no se me ocurre ahora de bote pronto sin consultar en Google, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿se es menos madrastra si ya eres madre? O sea, si aportas también hijos que puedan, no sé, que incluso que puedan tener la misma edad o lo que sea a esa nueva relación. Pues es una súper buena pregunta en realidad, porque no eres menos madrastra, es decir, tú sigues siendo madrastra de tus hijastros, pero sí sabemos, y además ahora se acaba de publicar la primera tesis de sociología sobre este tema hace nada, el mes pasado, centrado en la figura de la madrastra, y precisamente lo que hacía la investigadora, que se llama Elvira Mondragón, era ver cómo es la experiencia de las madrastras según el modelo familiar que tienen. Y vieron que las madrastras que también aportan hijos son las que menos sufren este rol. Hay más sufrimiento en la madrastra cuando no aporta hijos, y a veces hay incluso más cuando tiene hijos en común con esa persona que ya tenía hijos antes. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Lo hemos entendido todos. Vale, pues pero es sorprendente, que si tienes hijos en común... Es muy curioso, sí. Bueno, es un problema de la mirada del de fuera. No de la propia realidad. Sigue, ¿verdad? Claro. Y de la mirada desde dentro, porque cuando tú también eres madre, no se te ve como una mala bruja. Es decir, alguien que tiene hijos no va a ser un potencial daño. Y además tú no vas con esa gran necesidad de ser aceptada por los hijos de tu pareja. Claro. Y tu pareja espera que quieras a sus hijos como a los tuyos, porque se da cuenta de que muchas veces el sentimiento es distinto y no pasa nada.
¿Qué pasa? Que cuando no tienes hijos, tú eres solamente la mala bruja, potencial usurpadora, potencial daño para esos niños, que lo único que quieres es aprovecharte del padre y dejarlos fuera. La intrusa. Claro, eres la intrusa, la usurpadora, y de hecho muchas veces te miran alrededor con muchísima suspicacia para ver cómo tratas a esos niños. Muchas madrastras encuentran que la única manera de sentirse aceptadas socialmente es cuando sus hijastros muestran que las han aceptado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que pasan a ser sospechosas de querer usurpar el lugar de la madre. Existencia complicada. Es un rol imposible. Muy complicada, que por cierto... Si seguimos con los cuentos es un rol imposible. Claro, que por cierto, Berta, no sé si lo sabes, pero o si lo sabe mucha gente, pero hay en marcha una petición en change.org para, eso que hablábamos de que las palabras nunca son inocentes, para redefinir el significado de la palabra madrastra en el propio diccionario. Sí, la bandera además, una influencer nacida en Brasil, Pri dos Santos, que llega a España como jugadora profesional de balonmano. Ella fue hijastra, ahora es madrastra, sabe lo que se cuece los dos bandos, se ha especializado en inteligencia emocional, dos bandos ya he dicho yo, enfrentando, ha escrito 2 cuentos infantiles muy distintos a Blancanieves. Y fíjate, Francino, nos contaba, todo tiene un momento cuando ella decidió impulsar la petición. Y hay una situación que me marcó mucho, que fue cuando estaba en el parque con mi hijastra. Ella tenía 3 añitos apenas, y una niña se acercó y le preguntó a ella quién era yo. Entonces mi hijastra le respondió que esta era Pri. Y entonces la niña siguió como intrigada y le preguntaba, ya, pero ¿qué es ella? ¿Tu mamá? Y mi hijastra, no, esta es Pri. Y luego la niña me pregunta a mí, ¿tú qué eres de ella? A la hija no le cuadraba nada, a la madre menos, tú que eres de ella. Entonces, como ya no sabía lo que responder, salió del paso, pero luego con la tranquilidad de su casa, ¿qué le pasó? Pues que se echó a llorar. Esa situación del parque, cuando llegué a casa, que yo estaba también, mi marido se puso a estar con la niña y tal, yo me fui a duchar y yo lloré un montón en la ducha, porque yo decía, o sea, ¿cómo puede ser que yo sienta tanto amor, tanto cariño por esa criatura y no puedo ni nombrar, porque hago daño a la gente si lo nombro, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? Y ahí fue cuando surgió realmente esta inquietud, ¿no? En cuestionar, en querer cambiar. Fue muy doloroso, pero menos mal que viviera esa situación, porque ahí me di cuenta de lo que faltaba por hacer. Y faltan tantas cosas por hacer. Primero, entender lo que dicen mucho, lo estamos oyendo, que no reemplazan a nadie, que no sustituyen, que tienen otro papel y en consecuencia, ¿qué piden? Primeramente el respeto. Segundo, queremos legalizar nuestro rol también y que seamos bien recibidas en espacios como colegios, que nos apoyen, ¿no? Porque si ya es complejo pertenecer a una familia que ya estaba formada antes de que llegaras, imagínate hacer ese trabajo con prejuicios, ¿no? Con una presión social que te bloquea más aún. Eso es lo que pedimos nosotros desde aquí, más cobertura, menos bloqueo, el cine siempre como punta de lanza de los problemas sociales. Estoy pensando en Mar Adentro, que avanzó mucho en el camino de la eutanasia. Sí, pues aquí queda el debate, nosotros le damos visibilidad, pero también hay que legislar. Eso ya se lo dejamos, Francino, a los políticos, pero que estén atentos, por Dios, a que las familias han cambiado mucho, que hay nuevos modelos que también hay que cuidar y atender. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.